En el siguiente video haremos la explicación sobre el proceso de expresión génica. Recordemos que el proceso de expresión génica es decodificar la información que está en los genes del ADN y utilizarla para la fabricación de proteínas. En ese proceso de expresión génica debemos extraer la información que está codificada en ADN y pasarla a un lenguaje más sencillo de ARN, el cual luego a través del proceso de la traducción que ocurre en los ribosomas será decodificado para construir la proteína. En el proceso de expresión génica tenemos involucrados tres procesos: la replicación, que es formar copias del ADN, la transcripción, que es pasar del lenguaje de ADN a ARN, y la traducción, que es simplemente la lectura de ese ARN mensajero en el ribosoma para construir una proteína. A continuación abordaremos varios ejercicios prácticos donde me piden tanto replicar, transcribir y traducir. Veremos diferentes situaciones para que usted se familiarice con lo que debe hacer en cada situación. El primer ejercicio que abordaremos es cuando me piden replicar una hebra del ADN. En este caso me están pidiendo hacer la replicación. Recordemos que la replicación es fabricar una copia del ADN. En este caso me están dando una hebra con dirección 5' a 3'. Entonces lo que me piden es hacer la complementaria. En este caso debemos construir la hebra con dirección de 3 a 5 utilizando la complementariedad. Entonces recordemos que la complementariedad es adenina con timina, timina con adenina, citosina con guanina y guanina con citosina. Entonces simplemente por complementariedad de bases voy a construir la hebra complementaria del ADN. Ese es el proceso de replicar. La segunda situación es cuando me piden transcribir una hebra del ADN. En este caso, tenemos que tener claro que transcripción es pasar la información de ADN a ARN. Tengamos en cuenta que en esa información debemos cambiar la base nitrogenada timina por uracilo y tenemos que tener en cuenta la complementariedad de las bases. Si en el ADN tenemos adenina, su complemento será uracilo en el ARN. Si en el ADN tenemos timina, su complemento será adenina. Si tenemos guanina, su complemento será citosina. Y si tenemos citosina, su complemento será guanina. Algo muy importante que tenemos que tener claro es que el ARN mensajero siempre va en dirección de 5' a 3'. Cuando hacemos ejercicios de transcripción, nos podemos encontrar con varias situaciones. Una de esas situaciones es la siguiente. Entonces, cuando a mí me piden hacer un proceso de transcripción y me dan la hebra del ADN de 3 a 5, pues me dan la hebra que sirve como molde para fabricar el ARN. Recordemos que la dirección del ARN siempre es 5' a 3'. En este caso, como me dan la hebra de ADN de 3 a 5, construiré la hebra del ARN por complementos. Entonces, simplemente, si hay timina, pongo adenina; si hay adenina, pongo uracilo; si hay citosina, voy a ubicar una guanina; si hay una guanina, ubico una citosina; si hay una citosina, ubicaré la guanina; si hay adenina, un uracilo; si hay una adenina, una timina, ubicaré una adenina y terminaré con su complemento, con una guanina, y haré el complemento de la dirección que será 3'. Entonces, en este caso, haremos la transcripción por complementariedad de bases. La segunda situación que me pueden dar en un ejercicio de transcripción es cuando me piden transcribir una hebra del ADN, pero en este caso me dan la hebra que tiene dirección de 5' a 3'. Como el ARN mensajero me debe quedar también en dirección 5' a 3', en este caso no puedo utilizar la complementariedad de bases directa. Entonces tengo dos caminos. El primer camino, que es el que les voy a explicar a continuación, consiste en, primero, construir la hebra complementaria de ADN. En este caso, construimos la hebra de 3 a 5. Entonces, nuevamente lo hacemos por complementariedad, pero en este caso estamos construyendo la hebra complementaria del ADN, la de 3 a 5. Una vez que tenemos ya la hebra de 3 a 5, ahora sí, podemos pasar a construir el ARN mensajero por complementariedad. Y ahora sí me va a quedar en dirección de 5' a 3', que es lo que necesito. Entonces, si hay una adenina,
pongo un uracilo, timinas con adeninas, guaninas con citosinas, citosina con guanina, adenina con uracilo, timina con adenina y cerramos con adenina con uracilo y el 3'. En este caso, ¿qué hicimos? Como me dieron la hebra de 5 a 3, entonces tengo que hacerle el complemento, la de 3 a 5, y luego de esa, de ADN, y luego a partir de esa voy a construir el ARN mensajero para que me quede en dirección de 5 a 3. Sin embargo, hay una segunda opción para trabajar este ejercicio. Cuando me dan una hebra de 5 a 3 de ADN, y si usted la compara con el ARN final, se dará cuenta que todas las bases nitrogenadas son iguales. Lo único que cambiamos fue la timina por el uracilo, pero observe que las adeninas, las citosinas y las guaninas permanecen iguales, y lo único que se cambia es una timina por un uracilo, pero el resto de bases permanecen ''iguales''. Entonces la opción 2 para resolver este problema es simplemente que cuando usted le den una opción, una hebra del ADN con dirección 5' a 3' y le pidan transcribirla, lo que debe hacer es simplemente, para evitarse el paso de construir la hebra complementaria, es aplicar un truco. Y el truco consiste en simplemente cambiar las timinas por uracilos y el resto de bases nitrogenadas las dejará exactamente iguales. La timina la cambiaremos por uracilo, la adenina la dejamos igual, la timina por uracilo y cerramos con el 3'. Entonces, fíjese que el transcrito, tanto por el camino largo, que es la opción 1, como por el camino corto, que es el truco, va a ser exactamente igual. Entonces, tiene un truco fácil para hacer, en donde usted se evita, en la opción 1, se evita construir la hebra complementaria. Y de una puede construir, si le dan la hebra del ADN de 5 a 3, simplemente cambia las T's por U's. Es importante que no se olvide que este truco solamente se aplica cuando le dan la hebra de 5' a 3'. La tercera situación a las que nos podemos enfrentar en los ejercicios de transcripción es que me piden transcribir una hebra del ADN, pero no me den dirección de esta hebra. En este caso, vamos a asumir que la hebra del ADN sin dirección es la hebra molde que me sirve para construir el ARN mensajero por complementariedad. Entonces simplemente haré los complementos. Adenina con uracilo, timina con adenina, citosina con guanina, guanina con citosina, citosina con guanina, guanina con citosina, timina con adenina y terminaremos con adenina uracilo. Estos son los ejercicios más comunes en la prueba saber. Es muy raro cuando en un ejercicio tipo ICFES me den un ADN con dirección. Siempre me los dan sin dirección. Entonces, en este caso, resolveré el ejercicio simplemente por complementariedad de bases. La última parte del proceso de expresión génica corresponde a la traducción. La traducción, recordemos, es el proceso de decodificar el ARN mensajero en el ribosoma para fabricar una proteína. En ese proceso de codificación contaremos con la ayuda de esta tabla, que es el código genético. En ese código genético encontraremos todas las combinaciones posibles de codones y los aminoácidos que codifica cada codón. Recordemos que el proceso de traducción se da en el ribosoma. El ribosoma lee el ARN mensajero en grupos de 3 letras llamados codones y con colaboración de la ARN transferencia, el cual se encarga de traer un anticodón complementario al codón del ARN mensajero y de ir transportando el aminoácido codificado por dicho codón. Un ejercicio práctico del proceso de traducción es cuando me dicen traducir un transcrito de ARN mensajero. En este caso, me están dando un ARN mensajero. Lo primero que tenemos que hacer es separarlo en grupos de 3 letras llamados codones. Recordemos que el ribosoma lee el ARN mensajero en esos codones. Por lo tanto, eso es el primer paso que tengo que hacer, separar esos nucleótidos en grupos de 3 letras.
En este caso, este ARN mensajero estará conformado por 6 codones. Antes de empezar el proceso de traducción, tengo que aprender a leer el código genético. Recordemos que el código genético es esa tabla donde encontramos todas las posibles combinaciones de codones con los aminoácidos correspondientes. Para poder buscar un codón dentro del código genético, lo primero que tengo que hacer es buscar la primera letra del codón en el lateral izquierdo. En este caso vamos a buscar el codón AUA. Entonces, la A la buscamos en la parte izquierda, la U la vamos a buscar en la parte superior y el lugar en donde hacen la intersección, en ese cuadrante, vamos a buscar la tercera letra, que en este caso es una A, y codifica para el aminoácido isoleucina. Recordemos que hay unos aminoácidos que indican el inicio y el final de una proteína. En este caso, el codón AUG me codifica para el inicio de una proteína, me indica el inicio de la proteína y codifica para un aminoácido llamado metionina. Y hay 3 codones que se llaman codones de stop o codones de parada que me indican en dónde termina una proteína. Antes de empezar a traducir, tengo que buscar el codón de inicio. Busco ese codón de inicio en las primeras posiciones de los codones. En este caso, el codón de inicio se encuentra en una tercera posición. En ese caso, los 2 codones iniciales no los voy a leer, porque el ribosoma empezaría el proceso de traducción en este punto. Voy a mi tabla de código genético y busco el codón AUG. En este caso, busco la primera letra en la parte izquierda, la segunda en la parte superior y busco en ese cuadrante donde intersectan la tercera y corresponde al aminoácido metionina. Luego leeremos el siguiente codón, que es AUU. Busco la primera letra en la parte izquierda, la U en la parte superior y nuevamente en el cuadrante donde intersectan buscaré la tercera letra y codifica para el aminoácido isoleucina. Vamos a buscar el codón GAG. Busco la G en la parte izquierda, la A en la parte superior y el cuadrante donde intersectan. Ahí buscaré la tercera letra, que en este caso es una guanina, y codifican para el aminoácido glutamato. Y finalmente buscaremos el codón UAG. Primera letra, lateral izquierdo, segunda letra, superior, y tercera letra en el cuadrante donde intersectan, y eso codifica para el stop o codón de parada. En este caso, esta proteína estaría conformada por 3 aminoácidos, y así termina el proceso de traducción y el proceso de expresión génica. Puedes practicar lo aprendido realizando el siguiente ejercicio, donde te dicen replique, transcribe y traduzca. El código genético para poder traducir lo puedes buscar en internet, simplemente escribiendo en Google código genético. Ahí te van a aparecer varias tablas, varios modelos de tablas con las cuales puedes hacer la traducción. Éxitos.